Muy buenas futuros compañeros, aquí estamos con un nuevo vídeo. Como ya hablamos por el canal de Instagram, vamos a trabajar en los 3-4 próximos vídeos la combinatoria y la vamos a dividir en bloques. Vale, entonces hoy vamos a empezar con el primer bloque, que va a ser el de permutaciones. Bien, ¿qué es esto de las permutaciones? Bueno, pues son una serie de conjuntos en los que va a importar el orden en el que coloquemos los elementos. Por ejemplo, no es lo mismo si tengo tres unos y un 2, tener 2.111 euros que tener 1.112 euros, ¿vale? Entonces, como veis, el orden en el que yo coloco mis elementos influye. Y además, en las permutaciones, otra peculiaridad es que todos los elementos de los que yo dispongo van a ser utilizados, ya sean repetidos o no, pero todos los elementos que yo tenga los voy a tener que utilizar. Bueno, teniendo esto claro, vamos a dividir las permutaciones en tres grupos. El primero serían sin repetición, el segundo serían con repetición y el tercero es una especie de peculiaridad en el que vamos a trabajar las permutaciones circulares, el típico problema de mesa redonda. Bueno, en este primer grupo en el que trabajamos las permutaciones sin repetición, ordinarias o simples, llamadlas como queráis, tenemos los dos primeros factores que son los que me catalogan de que sea una permutación, que es que me importa el orden y todos los elementos de la agrupación los tengo que utilizar. Y tenemos una tercera variable, que es que ningún elemento puede ser repetido. Es decir, cuando yo use un elemento, por así decir, desaparece y me queda en el resto. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Bien, para este tipo de condiciones lo que tenemos que tener claro es que nuestro número de permutaciones, nuestro número de combinaciones posibles, cuando hablemos de este tipo de problemas, va a ser igual al número de elementos que tengamos en factorial. ¿Qué era el factorial? Si yo tengo un 7 es multiplicar 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Si yo tengo un 5, 5 factoriales, 5 por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Vale? Eso es el factorial. Entonces, como decía, x es igual a n factorial. ¿Qué es x? El número de las permutaciones posibles, las combinaciones posibles que yo puedo hacer en función de los datos que me den, y n es el número de elementos totales que yo tengo en la agrupación. Si me dan 5 números, n es 5. Si me dan 6 letras, n es 6. Si me dan 4 elementos, n es 4. ¿Vale? Bueno, ¿y cuál es el problema típico, el problema tipo que suele caer en las permutaciones sin repetición? Bueno, pues solemos estar hablando de problemas en los que nos preguntan cuántos números de las cifras que sean o cuántas palabras del número de letras que sean podemos formar con un determinado conjunto que me van a dar, ya sea de números, ya sea de letras. Me pueden preguntar por cuántas personas se pueden sentar de una manera diferente en X sitios, ¿vale? Ese es el problema tipo en el que vamos a aplicar este tipo de permutaciones. ¿Por qué? Porque yo voy a utilizar todos los elementos, ¿vale? Porque además yo voy a ver que no repito, es decir, si yo cojo uno de los números ya no lo puedo volver a colocar, si yo siento a una de las personas no la puedo sentar en más sitios, ya se queda ya sentada. Si yo tengo 6 personas para sentar, cuando siente la primera, en los siguientes 5 sitios solo puedo sentar a 5 personas porque una ya está sentada, ¿vale? Por eso es sin repetición. Bueno, vamos a ver un ejemplo. ¿Cuántos números de 4 cifras se pueden formar con los números 2, 3, 6, 9? Sin repetir ningún número. Muy importante esto de sin repetir, porque los números se pueden repetir. En un problema de personas no tendríamos este problema, porque sabemos que las personas no pueden repetirse, no pueden clonarse, ¿vale? Ya sabríamos que es sin repetición, pero cuando nos hablan de conjuntos de números o de letras, las letras podrían repetirse. Entonces, si no nos especifican nada, nosotros nos falta algo en ese problema. Bueno, pues como veis aquí, nos dice sin repetir ningún número. Bien, pues vamos a aplicar nuestra fórmula. Nuestra fórmula decía que el número de variaciones posibles, es decir, el número de números, valga la redundancia, de 4 cifras que yo voy a poder hacer con estos números es n factorial, que es mi conjunto de números. ¿Cuántos tengo? 4 números. El 2, el 3, el 6 y el 9. Muy bien, pues es 4 factorial. Ese 4 factorial es 4 por 3 por 2 y por 1. 4 por 3, 12, 12 por 2, 24, 24 por 1, 24 números diferentes de 4 cifras. Bueno, estas eran un poquito las más sencillitas. Vamos a ver lo que sería ya una permutación en conjunto, una permutación completa. Ahora os voy a explicar cómo la fórmula que deriva de esto es exactamente igual, pero bueno, prefiero iros enseñando un poquito por bloques. Bueno, ¿qué cambia aquí?
tenemos igual que nos importa el orden en el que coloquemos los elementos y tenemos igual que entran todos los elementos. ¿Dónde cambian? Que ahora sí puedo repetir mis elementos. Esto va a ser un elemento diferencial a la hora de calcular mi conjunto de números, mi conjunto de letras que tenga yo que calcular. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. En este caso, el número de permutaciones posibles, nuestra x, es igual, como teníamos antes, n factorial, pero esta vez lo vamos a dividir por una serie de factores factoriales. ¿Cuáles son estos factores? El número de veces que se pueda repetir cada uno de los elementos. Es decir, si tengo 3 elementos que pueden repetirse, tendré 3 factores abajo. Si tengo solo un elemento que se puede repetir, tendré un factor. ¿Y luego qué número voy a poner? Voy a poner el número de veces que puede llegar a repetirse ese número. Ahora con los ejemplos lo vais a entender muy fácil. Bueno, ¿cuál es el problema tipo de la permutación con repetición? Uno como el anterior, en el que me dan una serie de números, una serie de letras, de x cifras, de x número de letras, en el que me dicen que cuántas combinaciones puedo hacer de un determinado número y aquí no me especifican nada. Me pueden decir normalmente con las palabras, aunque carezca de sentido, pero aquí no me especifican, no me dice sin repetir. Entonces, cuidado, ahora yo tengo que coger mi número de elementos y si alguno se repite, lo deberé tener en cuenta. Vamos a ver cómo. Bien, mi problema dice, ¿cuántas palabras de 4 letras se pueden formar con las letras de la palabra papá, aunque carezcan de significado? Bueno, alguno puede pensar que este problema se hace exactamente igual que el anterior, pero tenemos dos peculiaridades. La primera es que no nos indican que no pueda repetirse un elemento. Importante, ¿vale? Y la segunda es que, como veis, tenemos dos P's y dos A's, ¿vale? Aunque yo tengo 4 elementos, en realidad tengo solo 2 elementos diferentes. Entonces aquí tengo un claro ejemplo de permutación con repetición. Bueno, vamos a aplicar nuestra fórmula. Nuestra fórmula decía que el número de permutaciones que yo tengo es igual al número de elementos que forman mi conjunto factorial, es decir, tengo 4 letras, pues tengo 4 elementos, 4 factorial, dividido por el número de elementos que se repiten, el número de veces que se repite cada uno. Es decir, ¿cuántos elementos se me repiten? 2, la P y la A. Bien, pues voy a tener 2 elementos. Ahora, ¿cuántas veces se repite la P? 2 veces, ¿no? Pues tengo 2 factorial. ¿Cuántas veces se repite la A? 2 veces. Pues tengo otro 2 factorial. Luego tengo 4 factorial arriba y abajo 2 factorial por 2 factorial. Cuidado aquí, no me entre la tentación de decir, pues 2 por 2, 4, 4 factorial con 4 factorial se va y es 1. No, recordad que el factorial es la multiplicación de ese número por todos los sucesivos, mejor dicho, por todos los anteriores. Como veis ahora cuando desarrollo, 4 factorial es 4 por 3 por 2 y por 1, mientras que 2 factorial es 2 por 1. Vale, si hacemos estas cuentas me queda 24 entre 4. 4 por 3, 12, por 2, 24, 2 por 1 y 2 por 1 es 2 por 2 que es 4. ¿Vale? Y esto sería igual a 6 palabras diferentes puedo formar con estas 4 letras que son 2 diferentes. ¿Vale? Bien, pues vamos a hacer otro ejemplo. Si antes teníamos con la palabra papá, ahora tenemos con la palabra rata. ¿Vale? Vais a ver cómo cambia la cosa para que terminéis de entender cómo funciona el modelo. Bien, tenemos igual 4 elementos, pero ahora ¿qué tenemos? Tenemos solo 3 elementos diferentes. Tenemos la R, la A y la T. La A es el elemento que se repite. Bien, vamos a plantear nuestra fórmula, que decía que el número de permutaciones posibles era igual al número de elementos n factorial 4 factorial, porque tenemos 4 letras, dividido por los elementos que se repiten. En este caso solo se repite un elemento, que es la A. ¿Y cuántas veces se repite? 2. Tengo 2 A's, pues 2 factorial. 4 por 3 por 2 por 1, entre 2 por 1. 24 entre 2, 12 palabras diferentes. ¿Vale? ¿Veis cómo cambia? Bueno, y vamos a ver el último tipo de permutaciones, las que son circulares, ¿vale? Este es el clásico ejemplo de la mesa redonda, es una excepción, como bien digo. Bien, ¿qué ocurre aquí? Ocurre como antes, que me importa el orden de los elementos. Utilizo todos los elementos. Se pueden repetir, no implica que se tengan que repetir, implica que se pueden repetir. ¿Y cuál es la peculiaridad?
que cuando hablamos de una cosa circular, el primer elemento y el último son el mismo eslabón. Eso me va a dar un cambio a la hora de hacer mis cálculos. Vamos a ver cuál es. Bueno, pues en este caso el número de permutaciones posibles es igual al número de elementos que yo tengo menos 1 y ese número en factorial. ¿Vale? Si yo tengo 7 personas a sentar en una mesa redonda, tendré 7 menos 1, que es 6 factorial, el número de permutaciones que yo podré hacer. Vamos a ver los problemas clásicos que se plantean en este tipo de permutaciones circulares. Bien, como ya os he anticipado antes, este problema típico se hace de la siguiente manera: de cuántas formas distintas se pueden sentar X personas en una mesa redonda. Bien, aquí tengo que estar al tanto de esto, de qué es el número de elementos que yo tengo, es decir, si me dicen 10 personas, 10. Si me dicen 20 personas, 20. Menos 1. ¿Vale? Tendré que restar un elemento. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, el primero que se sienta va a coincidir con el último que se sienta, porque no es lineal, es circular, ¿vale? El círculo termina donde empieza, es su peculiaridad. Venga, vamos a verlo con un ejemplo. Dice: ¿de cuántas formas diferentes se pueden sentar 8 personas en una mesa redonda? Bueno, como habíamos dicho, cuando hablamos de permutaciones circulares, nuestra fórmula es nuestro n, nuestro número de elementos, que en este caso son 8 personas, menos 1 y eso en factorial. 8 menos 1 es 7, 7 factorial. Bien, vamos a hacer la cuenta. 7 por 6, 42. 42 por 5, 210. 210 por 4, 840. 840 por 3, 2520, y 2520 por 2, 5040, porque cualquier número por 1 es ese mismo número. Pues tengo 5040 formas diferentes de sentar a estos 8 individuos alrededor de una mesa redonda. Bueno, y hasta aquí estaría el bloque de permutaciones en lo que es combinatoria. Es posible que el bloque de permutaciones sea el más sencillo, aunque es el más completo, porque es el que más variantes entre comillas tiene. Si os fijáis, en realidad las permutaciones con y sin repetición exactamente funcionan igual. Si a la fórmula de la permutación sin repetición utilizáis la fórmula de la permutación con repetición, vais a ver que es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque dividiríais entre todos los elementos como 1 factorial, ¿vale? Por eso, bueno, pues simplificamos, y para introducir un poco el tema, pues lo hacemos de esta manera, ¿vale? Para que vayamos un poquito de menos a más. Bueno, y aquí os dejo un cuadro resumen que iremos completando con las siguientes clases, de cuáles son las cosas claves para distinguir cada tipo de problema. Bien, como veis, en las permutaciones hay dos cosas que son muy importantes y que nos darán la clave para saber que estamos en una permutación. Como decía al principio, sí me importa el orden en el que yo voy a colocar mis elementos, y sí tengo que meter todos los elementos que yo tengo en mi permutación, ¿vale? Luego tenemos tres tipos dentro de las permutaciones. Teníamos las que no tienen repetición, el número de permutaciones será igual al número de elementos en factorial. Las que sí aceptan repetición de elementos, el número de permutaciones es igual a n factorial entre el número de elementos que se repiten por el número de veces que se repite cada elemento, también en factorial. Y por último, las circulares, donde el primer y el último elemento coincidían. Por eso nuestra fórmula era n-1 en factorial. Bueno, pues hasta aquí la primera clase de combinatoria, y hasta aquí las permutaciones. Bueno, con esto doy por finalizado el primer bloque de combinatoria. La semana que viene tendremos al menos 2 vídeos más para seguir ahondando en cómo funciona la combinatoria, que sé que es algo complicado, es algo que yo no domino. Bueno, me manejo, sé cómo funciona, pero no lo domino como otras ramas. Pero bueno, entre todos espero que consigamos entenderlo bien, y si nos cae algún problema de esto en el examen, destrozarlo, y otro punto positivo para nosotros. Muchas gracias por vuestra atención. Nada, espero que os haya gustado, pero sobre todo que os haya servido.